Ha estado desarrollando su respuesta a la crisis migratoria en las fronteras, una iniciativa que ha permitido acompañar a miles de familias migrantes a lo largo de cientos de kilómetros por las carreteras de Colombia, quienes se enfrentan a fuertes condiciones climáticas y un sinfín de peligros en medio de las vías nacionales. Ellos se exponen a múltiples vulnerabilidades como la desnutrición, el abuso, el maltrato, la explotación o la violencia física, psicológica y también sexual. Esto no se lo deseo a nadie. Mi nieto venía llorando, lo que pasa es que uno lo trae distraidito, los caballos, el ganado, pero mi nieto venía llorando, la niña. Abuelita, me duelen los pies, abuelita, me duele aquí. Entonces, por eso es que también hacemos escala, pero no se lo deseo a nadie. Pero todo sea por la fe y el porvenir de nosotros, pues. De que por esto es que yo salí de Venezuela, es por esto. Por tener, ¿cómo se dice? Otro inicio bueno y tener, o sea, lo que uno nunca ha tenido. Cuando ella tenía 7 meses y medio de embarazo, de las cuales sí hemos pasado por situaciones bastante fuertes, porque sí hemos pasado por situaciones bastante fuertes, de las cuales nos hemos quedado durmiendo en desierto, en un lugar donde es un páramo demasiado fuerte. Bueno, y los grupos, las familias que hemos encontrado en el camino, ya mayormente son familias, ¿no? Con muchos niños. Y creo que una familia, los papás no deciden hacer eso por gusto, ¿no? Lo están haciendo porque hay necesidad, ¿no? Donde ellos vinieron. Entonces, yo creo que es un llamado para nosotros, ¿no? De entender lo que está pasando a los hermanos, hermanas, niños, niñas venezolanos. Sobre este tema quiero hablar con Peter Gape, es el director nacional de World Vision Colombia. Ya está en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Muy buena tarde. Gracias, Carlos. Gracias por este espacio que nos está dando. Bienvenido. Gracias a usted por atendernos. Más de 1.700.000 migrantes venezolanos están en Colombia y según las autoridades colombianas, el 56% de estas personas están en condición irregular, un estatus que expone a todos ellos, hablamos de niños, niñas, adolescentes y hasta adultos mayores, es decir, personas de edad avanzada, abuelos, a diferentes riesgos en ese recorrido que hacen o cuando se quedan viviendo en territorio colombiano. Comencemos por ahí. ¿Cuál es la realidad de estos migrantes que además han escapado ya de una crisis brutal que se vive en Venezuela? Así es, sí, es una situación crítica y grave. Como tú sabes, la gran mayoría de esta población también, incluso antes de la pandemia, estaba dependiendo en medios de vida, ¿no? Diaria, y con el impacto de la pandemia la gran mayoría de ellos han perdido las fuentes de ingresos que tienen, ¿no? Entonces la situación que ya era grave, ¿no? y difícil para muchos, la pandemia sí ha empeorado la situación, especialmente en tema de seguridad alimentaria, tema de habitación, ¿no? Y también para cubrir las necesidades diarias de ellos. Señor Gape, ¿cuáles son las necesidades que enfrentan estos migrantes?
Primero, creo que ahorita es el tema de seguridad alimentaria para sostener la necesidad día a día. Obviamente, bueno, el interés, creo, y el gobierno ha hecho, creo que los pasos importantes para asegurar la mayor integración de esta población, ¿no? Integración social, económica en el país, ¿no? Creo que eso va a apoyar, va a facilitar que ellos mismos, y obviamente con apoyo de los diferentes sectores, incluyendo a nosotros como sector humanitario, pero también hasta el sector privado, puede trabajar para tener un nivel de estabilidad para su vida. Siempre que hablamos de migración, lo que más preocupa son los niños. ¿Cómo llegan estos niños a territorio colombiano? Hablo de los niños venezolanos. Así es. Y para nosotros es un tema que nos preocupa mucho. Ahorita creo que ustedes hemos compartido a ustedes el informe que hemos hecho para ver el tema de especialmente de la población que recientemente está entrando, que son caminantes, ¿no? Que ahorita por el cierre de las fronteras, obviamente están entrando ilegalmente. Y más hemos no solo observado, estamos viendo cada día que la población que está entrando ya son núcleos familiares y por lo menos como 40% de ellos son niños y adolescentes, ¿no? Y eso nos preocupa mucho porque allá, aparte de las necesidades de alimentación, también hay muchos temas. Ellos están exponiendo en riesgo de protección, de seguridad, ¿no? Y estamos viendo ahorita muchos niños y adolescentes no acompañados, que creo que es una población muy vulnerable porque están expuestos a esos riesgos, ¿no? Y obviamente ya estando en Colombia o en otros países donde van a estar, entonces no tiene estatus regular, entonces no pueden acceder a los servicios, por ejemplo, de educación y salud, ¿no? Y especialmente la educación nos preocupa mucho que muchos de esos niños no tienen acceso al servicio de educación para continuar su educación. El peso más grande de este éxodo venezolano, sin duda, lo ha tenido que cargar el gobierno de Colombia. Señor Gape, ¿cómo explicarle, cómo hacerle entender al mundo entero que Colombia no puede sola con este fenómeno? Así es, y creo que hay que resaltar que el gobierno colombiano y la población colombiana ha hecho mucho, incluso para nosotros como organización, lo que hemos observado y hablando incluso con los migrantes y refugiados, la gran mayoría de ellos han experimentado un apoyo, ¿no?, de la población colombiana. Y obviamente sabemos todas las iniciativas que ha hecho el gobierno colombiano y especialmente ahorita lo que va a venir, ¿no?, el estatus temporal que está dando el gobierno colombiano. Pero como tú dices, eso, el Estado colombiano y el gobierno colombiano no puede hacer esto solo. Por eso, bueno, nosotros como sector humanitario hemos trabajado al lado de las diferentes agencias del gobierno colombiano para atender la necesidad de los migrantes. Y también hemos recibido también apoyo de diferentes gobiernos en el mundo, ¿no?, para financiar los proyectos del gobierno, las iniciativas de proyectos de gobierno y también del sector humanitario. Pero no es suficiente, ¿no? Hemos recibido, sí, recursos, pero sabemos que menos de la mitad de lo que hemos expresado, que es la necesidad para atender la necesidad del crisis, está está llegando, ¿no? Estamos recibiendo un monto menor, mucho menor de lo que necesitamos para atender bien la necesidad de la población. Finalmente, ¿cómo ayuda World Vision a estos migrantes a sobrellevar esa situación de peligro, de vulnerabilidad que viven una vez que cruzan la frontera de Venezuela hacia Colombia?
Bueno, nosotros desde el comienzo del crisis, hace unos años, hemos empezado a atender la necesidad. Nosotros como organización enfocado en la niñez, especialmente en la protección, el bienestar de la niñez, las primeras acciones de nosotros está enfocado en el sector de protección, ¿no? Para asegurar la protección de la niñez. Pero en el transcurso de este tiempo hemos estado participando y tenemos actividades en el sector de seguridad alimentaria. Trabajamos cercanamente, por ejemplo, con el Programa Mundial de Alimento para atender la necesidad alimenticia de esa población. Nosotros también trabajamos con otras agencias y estamos dando apoyo en efectivo, ¿no? Es un programa de transferencia de efectivo multipropósito para que la población puede atender las necesidades, diferentes necesidades de ellos. Tenemos también trabajo en el sector de educación, que estamos trabajando con diferentes agencias enfocado a la niñez migrante y también los retornados. Y también, bueno, estamos trabajando y siguiendo fortaleciendo en el tema de medios de vida, ¿no? Estamos trabajando con la población para asegurar que ellos pueden comenzar a generar también recursos, no solo para ellos, incluso ya hemos trabajado con algunos emprendedores donde ellos han creado empresas que también emplean no solo migrantes y retornados, pero también gente de la comunidad. Y nuestro trabajo también, porque la mayoría de estas actividades están sucediendo en las comunidades de acogida, nosotros también estamos incluyendo las comunidades, las familias, las personas vulnerables en estas comunidades de acogida. Bien, quiero agradecer al señor Peter Gape, es el director de World Vision Colombia, por estos minutos para la tarde, fin de semana. Será hasta la próxima. Feliz tarde para usted. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Hasta pronto. Y en otras noticias, hoy se conmemora el Día de la Niñez. Según información del DANE, en Colombia hay más de 4 millones de niños entre los 0 y los 5 años. Las autoridades reiteran la importancia de cuidarlos y respetarlos, ya que ellos son el presente y el futuro inmediato de nuestro país. El presidente Iván Duque y la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, se unieron a la conmemoración del Día de la Niñez. Que sin importar dónde vivan, tengan cerca un colegio al que puedan asistir y una buena conexión a Internet. Gracias, porque aún en medio de un distanciamiento físico logramos unirnos y sentirnos más cerca que nunca para hacer un homenaje a ustedes, el presente, el mediano plazo y el futuro de un país como Colombia. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, aseguró que en este momento hay más de 1.000 unidades de servicio abiertas para los niños. En lo que va corrido de este año ya llevamos 2.7 millones de canastas nutricionales entregadas, garantizando la seguridad alimentaria de las familias. Según cifras de Medicina Legal, en 2019 se presentaron 10.468 casos de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, lo que representa casi 29 casos diarios. En los próximos días se conocerán las cifras del año 2020, que por causa de la pandemia se presume que hayan aumentado dramáticamente. Y en el Día del Niño las cifras de violencia son abrumadoras. Más de 1.500 desaparecidos y 579 menores de edad fueron asesinados durante el 2020. Todavía hay consternación en el país por el brutal asesinato de 3 niños en Quibdó, Chocó, el pasado 21 de abril. Homicidios como estos en contra de menores de edad ocurrieron 579 el año pasado y hasta marzo de este año ya son 123 asesinados. Son entre los 14 y 17 años. Son en su mayoría hombres que sabemos que son mayormente víctimas de reclutamiento y de utilización en bandas criminales. Incertidumbre hay en el país por Sara Sofía Galván, la niña de 2 años desaparecida en Bogotá hace casi 3 meses. Pero tristemente no es el único caso. En 2020 se reportaron 1.579 niños desaparecidos. De estos, 811 se hallaron con vida, 10 muertos y los 758 restantes aún no se sabe qué pasó con ellos. Este año ya van 281 desaparecidos. Tenemos los grupos armados ilegales que principalmente están reclutando a los niños y las niñas, pero no podemos dejar de lado también un comercio que se da alrededor también de lo que
que tiene que ver con la trata y explotación de niñas y niños. La violencia sexual es otro de los delitos con los que más se atenta contra la infancia en Colombia. El año pasado fueron en total 4.566 víctimas. La sexualidad no hemos podido lograr que la podamos ver como un elemento natural, es un ejercicio casi siempre asociado a la violencia. Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Bogotá son las regiones en donde más se cometen actos violentos contra la infancia y la adolescencia. Hoy hay poco que celebrar y mucho por reflexionar. En el informe más reciente de la Encuesta Nacional de Salud Mental, el 44% de la población infantil, que corresponde a menores entre 7 y 11 años de edad, requieren seguimiento por parte de profesionales en salud mental. Para algunas familias, el desequilibrio puede terminar en una inmensa tragedia. En el año 2014, la historia de Sergio Urrego, el joven de 17 años que decidió quitarse la vida producto del bullying por su orientación sexual y por una denuncia por un presunto acoso sexual, estremeció al país. Urrego no sufría de problemas mentales, según su propia familia, pero el llamado matoneo lo desestabilizó mentalmente a tal punto que terminó tomando la fatal decisión. Para él era muy importante que tuviera sus clases a tiempo y que le estuvieran sacando todos los días para hablar de su orientación sexual y desescolarizarlo de alguna manera, porque eso era desescolarizarlo. Pues imagínate la presión tan grande que él tenía. Casos como el de Sergio hacen que para el Estado la salud mental sea una prioridad. Por tal razón se realiza la Encuesta Nacional de Salud Mental, que permite identificar todo tipo de trastornos en los colombianos. Justamente en esta encuesta se identificó que 3 de cada 100 niños sufren un trastorno mental. Los resultados prendieron las alarmas. Cuando empiezan a presentar alteraciones también en la alimentación, en sus gustos, en ocasiones también mayor irritabilidad o formas de actuar diferentes a las que los niños y las niñas lo hacen habitualmente, pues debemos prestar atención. Ya empieza a constituirse, por decirlo de alguna manera, como una enfermedad, cuando esas emociones ya se empiezan a sentir con una intensidad tan fuerte que afectan el día a día. Según los expertos, es de vital importancia que esta problemática se trate a tiempo para evitar finales desafortunados. A medida que ha pasado el tiempo, los casos de, por ejemplo, suicidio, que es una de las complicaciones de la depresión en niños y adolescentes, aumentaba. Hoy Alba, madre de Sergio, hace un llamado a la sociedad para evitar que más jóvenes terminen tomando decisiones como la de su hijo. Hay que pensarse un poco más en quiénes somos como seres humanos y empezarnos a quitar esas etiquetas que socialmente siempre nos ponen. Desde fundaciones como la de Sergio Urrego buscan prevenir la discriminación y el suicidio motivado por problemas que de alguna u otra forma terminan desencadenando la importancia de la salud mental. Con una importante donación de elementos de bioseguridad, la ONG internacional World Vision se suma a los esfuerzos que realiza el gobierno local por impulsar la alternancia progresiva y segura en los colegios públicos de Piedecuesta. Estamos hablando alrededor de 2.000 elementos de bioseguridad, entre ellos galones de hipoclorito, galones de alcohol antiséptico, toallas desechables, y tenemos las basureras y también tenemos los tapetes de desinfección y los termómetros digitales infrarrojos. Pues agradecer en nombre del señor alcalde a la organización World Vision por esa generosidad, por ese compromiso que ha tenido con la niñez del municipio de Piedecuesta. Los aportes son súper valiosos, pues esto con la ayuda de ellos, con la ayuda y el aporte que han tenido en todo el trabajo las instituciones educativas, los padres de familia, pues vamos a hacer de este proceso de alternancia que nuestros niños lleguen y garantizar todos estos protocolos de bioseguridad para garantizar de la mejor manera que los niños puedan retornar a la presencialidad. Estos insumos de bioseguridad que garantizarán la implementación de las medidas se distribuirán en los 78 establecimientos educativos del municipio.